Trabajo por el ideal. Los uno de la franja media se esfuerzan por conseguir sus ideales, ya que hacerlo produce que se sientan dignos y les proporciona una manera de acallar las voces negativas del super yo. Pero cuanto más desean el ideal, más frustrados se sienten por la realidad y se les hace difícil ver lo bueno en las cosas que tienen delante, ya sea en una relación, el rendimiento de un compañero de trabajo o el comportamiento de un niño. El espectro del ideal también comienza a eclipsar su rendimiento y la satisfacción que les procura su trabajo. Todo se les hace más pesado, desde el trabajo en la oficina a los quehaceres en casa y del trato con los hijos a escribir cartas con la mayor perfección posible. Como todos los tipos, los unos tienen una contradicción inherente en el centro de la estructura de su personalidad. Desean encontrar la integridad, pero el super yo, con sus constantes autocríticas, los divide en partes buenas y malas, y así pierden la integridad que buscan, y en su interior se desencadenan guerras entre las diferentes fracciones de sí mismo, entre ellos y los demás, y entre ellos y el mundo. Aunque lleguen al grado de estar a la altura de sus valores, sus super-yos activos elevan el listón. Por definición, un ideal no se puede alcanzar. Por lo tanto, los uno deben redefinir ese ideal y esforzarse más. Esforzarse sin cesar por la perfección significa exigirse muchísimo, lo que inevitablemente lleva a un estado de tensión y frustración. Decepción. Observa cuántas veces al día te sientes decepcionado de ti mismo y de los demás. Usa tu diario de trabajo interior para llevar la cuenta de esto durante unos días. ¿Contra qué valores o criterios te mides? Pon en tela de juicio y analiza la naturaleza de estos valores y los efectos que tienen en ti y en las personas de tu vida. Determinación y progreso. La altruista seriedad y el sentido de finalidad de los uno sanos resultan más compulsivos si creen que deben esforzarse constantemente por justificar su existencia. Cuando ocurre esto, la disciplina sana y equilibrada se deteriora, transformándose en inflexible determinación. Incluso en adicción al trabajo y a la persona, se le hace cada vez más difícil tomarse un descanso. La relajación o la recreación debe ganarse constantemente. Piensan que tienen poco tiempo para la frivolidad o la alegría, incluso las vacaciones. Adquieren un aura de responsabilidad. No hay que dispersarse demasiado. Menos tiempo en la playa y más tiempo en los museos. El sentimiento de culpa les prohíbe la ociosidad. Una mente ociosa es el patio de juego del diablo. Entonces creen que pierden el tiempo si no están mejorando ellos y su entorno de alguna manera. Dado que el progreso es tan importante para estas personas, también lo son las eficiencias y trabajar con método, sistema y horario. No paran de desarrollar y perfeccionar las formas de proceder, buscando los modos más eficientes de hacer las cosas con la menor cantidad de tiempo. Los unos se guían por su propio criterio y es posible que rechacen directrices acordadas pensando que su método será más eficaz. Les importa menos quienes están de acuerdo con ellos o si tienen algún precedente o convención social de su parte. Metas inalcanzables. Cuando notes que te sientes frenético por algún objetivo que te has fijado, detente y pregúntate qué es lo que verdaderamente está en juego. Guarda en proporción el grado de frustración que sientes
y el problema que tienes entre manos? Presta especial atención a tu diálogo interior. ¿Qué te dices? ¿A quién tratas de apaciguar? Tener la razón y señalar los problemas. Los unos han aprendido que para ser amados deben ser buenos y para ser buenos deben tener la razón. Este comportamiento se manifiesta en forma de una constante necesidad de señalar los errores o una manera mejor de hacer las cosas. Los que están en la franja media se sienten impulsados a discutir con los demás sobre cualquier cosa. Orden, coherencia y puntualidad. Algunos son compulsivamente ordenados, otros necesitan programar su tiempo con mucha meticulosidad y otros controlar su salud y su dieta con gran atención. A algunos les importa poco el orden, pero son muy quisquillosos en ciertos procedimientos en el lugar de trabajo. Al parecer, la preocupación por el orden aumenta en proporción a la preocupación más profunda de los en la franja media, por cierto desorden interno que sienten en sí mismos. A estos les molesta en particular lo que perciben como incoherencia, ya sea en ellos o en los demás, y por lo tanto tratan de hacer coherente, sensato y justificable su comportamiento. Es como si el niño dando ejemplo de enorme coherencia, quisiera instar a un progenitor a ser igual. Esto refuerza aún más su apego a métodos y comportamientos que han dado resultado en el pasado y los ciega a otras soluciones a puntos de vista posibles. Es característico del pensar que dispone de poco tiempo a lo largo del día o de su vida, incluso, y que lo necesita todo para cumplir su misión. Claro, que como en otras cosas podría tener algunas ideas útiles sobre cómo organizar mejor el tiempo, pero cuando se deteriora, la obsesión por la puntualidad podría ser una causa constante de tensión y estrés. Estas personas tienden a arrepentirse por llegar mínimamente tarde al trabajo o una cita y sin embargo no dan ninguna importancia a su disposición a quedarse a trabajar para terminar una tarea. Organización compulsiva. Dedica 15 minutos a hacer, en tu diario de trabajo interior, una lista de los aspectos de tu vida en los que exiges y esperas orden y control, y otra de los aspectos en que no eres tan exigente. Sé sincero contigo mismo, ya que en una u otra lista podría haber más cosas de las que imaginas. ¿Esperas orden de las personas o cosas en situaciones en casa o en la oficina? ¿Qué tipo de desorden te molesta más? ¿Cómo se manifiesta esa molestia? Al final del ejercicio, haz una lista en 2 columnas de los beneficios y desventajas de intentar ser ordenado y organizado en los aspectos que has identificado. ¿Son el orden y la previsibilidad más importantes para ti que las personas y las relaciones? ¿Más que algunas relaciones? De modo inconsciente y sin intención, ¿te tratas a ti mismo o tratas a otros como objetos o máquinas? Autodominio. Tengo que lograr dominarme. Los unos creen que deben controlarse escrupulosamente para ser coherentes en su interior y evitar que el entorno los afecte. Entonces deben esforzarse cada vez más en vencer no solo la resistencia que encuentran en los demás, sino también la resistencia que hay en ellos mismos. Notan que hay partes en sí mismos a las que no les interesan tanto sus proyectos para progresar. Y sin embargo, no vivir a la altura de sus valores los haría presa de intensos sentimientos de culpa. En un plano subconsciente, los de la franja media suelen tener problemas, culpabilidad, vergüenza, ansiedad con sus cuerpos y funciones corporales. Se les ha enseñado que ellos, sus cuerpos, necesidades e instintos naturales son sucios, algo de lo que hay que avergonzarse. Tienen que ser ultra limpios, ultra concienzudos y ultra escrupulosos. En muchas de estas personas esto se manifiesta en forma de pudor exagerado o de nerviosismo, asunto de comida, eliminación y sexualidad.
En reacción a la exigencia de autodominio impuesta por el superego, comienzan a procurarse salidas a lo que nosotros llamamos válvulas de escape. Empiezan a tener comportamientos y satisfacciones secretos y se dan permiso para complacerse de modos que consideren sin riesgos y que puedan racionalizar. Estas válvulas de escape representan una rebelión parcial contra el superyo, una manera de desahogarse sin deshacerse de él del todo. Así, el correcto ejecutivo adicto al trabajo hace viajes secretos a Las Vegas los fines de semana. El pastor en sus sermones censura el humanismo impío, desarrolla un secreto entusiasmo por la pornografía, y el activista de los derechos humanos maltrata en privado a su novia o compañera. Identificar las válvulas de escape. ¿Tienes válvulas de escape? ¿De qué suponen un escape? ¿Qué te dicen sobre las prohibiciones de tu superyo? Críticas y juicios. A medida que se vuelven más estrictos consigo mismos y más implacables con sus errores, los uno de la franja media no pueden evitar cavilar sobre sus defectos. Algunos de esos defectos son demasiado dolorosos para aceptarlos y se reprimen rápidamente. Comienzan a obsesionarse por otras infracciones de menos importancia, pues el juez interior crítico rara vez se toma un descanso en estos asuntos. Lo único que pueden hacer entonces es esforzarse aún más por ser buenos. También es posible que se vuelvan más críticos hacia los demás. Si analizamos la función del juicio en la personalidad, vemos que sirve para reforzar el sentido de identidad, separándonos de aquello que juzgamos. Juzgar es una de las maneras más potentes que tiene el ser humano para fijar límites y romper el contacto directo con su experiencia. Cuando nos juzgamos, generamos un estado de guerra interno, igual que una guerra. Juzgar es muy caro por la energía, el tiempo y el esfuerzo que consume. Al contrario que expandirnos o liberarnos, juzgarnos nos agota y nos limita. El yo esencial es capaz de discernir, de observar las diferencias y tomar decisiones respecto a lo que hay que hacer. El juicio, basado en el ego, en cambio, siempre lleva una cierta carga emocional negativa. Su función principal es discernir, pero para crear distancia o una frontera. El sello distintivo del inicio a la crítica, diferencia del conocimiento esencial, es que divide. El juicio del ego también contiene un elemento de ser mejor que aquello que se juzga. Incluso cuando nos juzgamos algún aspecto concreto, una parte de nosotros dice a la otra: bueno, yo soy mejor que eso. Esa posición es paradójica y conflictiva, puesto que ¿quién juzga a quién en un mismo ser humano? El comentario en directo. En tu diario de trabajo interior, escribe todos los juicios, buenos y malos, que has hecho de otras personas en las 3 últimas horas. Si acabas de levantarte, escribe todos los juicios que has hecho desde el momento de despertar. Después, haz lo mismo con respecto a ti. ¿Cómo te has juzgado en las 3 últimas horas? ¿Hay algún tema común en tus juicios? El crítico interior y el perfeccionismo. El perfeccionismo es automaltrato de primer orden. Los uno de la franja media son muy sensibles a la crítica. Esto no es especialmente sorprendente, dada su tendencia a la autocrítica constante. Cualquier opinión negativa procedente de otros puede intimidar mucho. Sienten que al necesitar de toda su fuerza y concentración para satisfacer las implacables exigencias de su crítico interior, les quedan pocos recursos para hacer frente incluso al menor asomo de crítica de los demás. El único modo que pueden escapar a la autocrítica es ser perfectos. Está claro que esto es prácticamente imposible, pero de todos modos lo intentan, pues creen que nada inferior a la perfección será aceptable para ellos, para los demás, que se decepcionarían si fueran menos
para sus criterios o valores. Por lo tanto, piensan que nunca se pueden permitir un día libre, por así decirlo, no sea que se ensañe con ellos su estricto juez interior. Por crítico, destructivo y erosivo de su confianza que sea su crítico interior, los 1 de la franja media están convencidos de que ese crítico es la única voz de la razón, su estrella guía que los llevará a la salvación. Les iría muy bien reconocer que la voz del superyo en realidad les destruye la integridad y los daña a ellos y a sus relaciones. Pero cuando se han identificado con su crítico interior, disponen de una sensación de verdadera, aunque temblorosa, seguridad, y les resulta difícil ponerla en duda o cambiarla, es decir, hasta que no se dan cuenta de lo destructora que puede ser. Reaccionar al estrés, el 1 va al 4. En condiciones de gran estrés, los 1 de la franja media ansían liberarse de sus cargas y obligaciones, y es posible que se sorprendan inmersos en ensoñaciones y fantasías románticas o en viajes a lugares exóticos, más o menos como los 4 de la franja media. También podrían sentirse románticos y albergar ansias prohibidas por personas con las que se han encontrado. Siendo tipo 1, sin embargo, por lo general son demasiado inhibidos para declarar sus sentimientos al objeto de su deseo, y más aún para actuar según esos sentimientos. Si llegan a arriesgarse a insinuar su interés a la persona de su fantasía, cualquier rechazo o burla les causa una profunda vergüenza y una resolución más firme de mantener a raya sus impulsos. Se sienten culpables de irresponsabilidad y se vuelven aún más estrictos consigo mismos. La ida al 4 puede considerarse una indicación de su creciente desencanto y aislamiento. Se sienten incomprendidos, creen que nadie entiende lo mucho que trabajan, por lo cual de pronto se ponen de mal humor, melancólicos, y se encierran en sí mismos. Se desmorona su disciplina y su autodominio, y caen en atormentadores sentimientos de envidia y resentimiento. Todos disfrutan de una vida mejor que la mía. Personas 1, normalmente estables, pueden entregarse a inesperadas escenas de dramatismo o se ponen a hacer pucheros o se comportan de maneras muy afectadas que no están en consonancia con su modo de ser. Estallidos emocionales, mal humor, hostilidad y distanciamiento social podrían formar parte del cuadro. Si se les pregunta algo sobre esto, aumentarán aún más la inhibición y el autodominio. En los niveles inferiores, la ida al 4 lleva a una mayor autocomplacencia y a la disposición a hacer algunas excepciones a sus normas de conducta. Al fin y al cabo, nadie ha trabajado tanto como ellos. ¿Quién puede culparlos por beber unas cuantas copas o por tener un fogoso romance ilícito? Estos comportamientos no tendrían por qué ser particularmente perjudiciales, pero dado que estas actividades van en contra de los dictados del superyo 1, se convierten en causa de más apremio y ansiedad. Además, las distracciones que eligen tienden a ser más inmoderadas que sustentadoras, de modo que es poco el alivio que procuran a su tensión y a la frustración. A medida que bajan de nivel, el superyo se vuelve tan severo que inconscientemente podrían buscar formas de escape más destructivas para contrarrestarlo.